Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que esté usted viendo esta transmisión directamente desde lo fastuoso y humilde que puede ser este recóndito espacio de 4 paredes, dimensiones un poco extrañas, pero que ha sido albergado por un servidor. Mi nombre es el cuentacuentos que cuenta cuentos de los cuentos que cuenta. Ojo, no confundir con el cuentacuentos que contaba cuentos con los cuentos que le contaban para contar el cuentos. Mucho menos se atrevan a confundirme con aquel personaje que era el cuentacuentos contador de cuentos que le contaba cuentos a aquellos contadores de cuentos que le contaban cuentos a los que contaban los cuentos. No me confundan, por favor. Y esta tarde, mañana o noche, depende del lugar y la hora en la que ustedes me estén viendo, voy a hacer una pequeña intervención, algo literario acerca de la improvisación escénica que tiene que ver con la literatura, de quien agarra todos los elementos y los transforma y deconstruye para así, de esta única forma, darle un sentido singular a lo que está leyéndose. Miren, traigo conmigo un cerillo gigante que me ha servido para que en esas noches donde la luz no está, prenderlo como una antorcha, y esa antorcha ilumina a un espacio recóndito en alguna de mis paredes que se llama mi librería personal. Un montón de cientos de libros que hacen de mis horas pasajeras un poco aburridas, menos pesadas, mucho menos pesadas, porque cada palabra me invita a recorrer cada uno de este rincón con un montón de particularidades o de cosas que hacen de mis horas un momento adecuado para viajar e irme, sin necesidad de salir a la calle, quedándome en casa, sin necesidad de salir al metro, al camión, al metrobús, al suburbano, ni esas cosas. Para esta tarde, en esta edición a la que me han invitado y que cordialmente yo estoy agradecido, no hallo más que un libro que me diga qué contar. Una historia teatralizada que en un marco de 4x4 vamos a hacer un poco más amena. Señoras y señores, sin más preámbulo, daré la primera llamada. Y pasado el trombón que surgió de mi mano, vamos con la segunda llamada. Terminado el coro de este trombón improvisado que ha sido mi mano, vamos a dar comienzo con la tercera función y así, con la tercera llamada para así comenzar la función y principiamos. Más no, nunca más. ¿Qué habrá dicho la persona que habría escrito el primer verso? Se preguntó la persona que caminaba entre un montón de carros y un lugar incierto. Era para quitar una mordaza de alguna que otra persona que se encontrara tirada en el piso. No en este país, no en este lugar, sino en uno desierto imaginario que se encuentra uno en estos libretos. La persona principal que iba palpitando, descansando, comenzando de nuevo volando una patria a medias que le han quitado derecho a respirar, queriendo intentar de nuevo hacer del anhelo algo por lo cual luchar, decía la persona mientras el silencio se acobardaba en uno de los rincones, detrás de una nube o atrás del sol que apenas iba a salir y que se encontraba del otro lado del horizonte plano. Sí, allá, lejos de la curvatura, se encontraba en un montículo un poco más elevado, con un montón de nieve y hielo a su lado. Prosigo. Tenemos que marchar a medias, y decía el compañero que veía al otro personaje que se encontraba a su lado, lo veía un poco distante y un poco raro. El segundo personaje, cuya vestimenta era un poco alarida, un poco naranja, con rojo, violeta y morado y demás, se encontraba insospechadamente nervioso porque la presencia de aquella figura que le preguntaba todas esas cosas, o que mejor dicho, ni siquiera le preguntaba, sino que lo veía sospechosamente ridículo hablando con la nada, se quedaba sumergido en lo que pensaba, en cada una de las palabras que él no entendía y que su libro pues no tenía. El libro que tenía él siempre, el personaje segundo que apareció en nuestro verso, era un diccionario de esos gruesos, enormes, un tumbaburo, le decían mis abuelos y mis abuelas, pero eso no contaba.
no contaba con que aquella persona que se encontraba a su lado, caminando, viendo un montón de cuerpos, de piedras, arbustos, animales y demás, hablaría con tal fluidez y con tal armonía para que pues poco a poco lo fuera entendiendo. Tuvo que ir aprendiendo cada uno de los versos que la persona le decía. Entonces, siguieron caminando en un primer acto, rodeados de un montón de cosas y fuera de la teatralidad de una circunstancia que les llevara de un principio, un núcleo formidable y un desenlace final, los llevaba cada vez en un montículo de dudas y de problemas que ellos no podían solucionar. Prosigo. Se encontraban el ruido, se encontraba la lástima y se encontraba la lluvia despejada. Iban caminando a manera de una crónica un poco más acelerada. El primero le decía al segundo y el segundo al primero un silencio que tenía de respuesta a lo mismo, un silencio acá. ¿Qué será lo que aquel sudor de aquella persona tenía? No era por caminar rápido, ni siquiera estaba chispeando. A lo mejor era un poco de inquietud o de duda de pensar el primer personaje, que era alto y formidable en el verbo, al segundo personaje, que era un poco más callado y menos intrépido, pero que de igual forma, al filo de su frente se comenzaba a ver un poco de sudor que venía de pronto hacia su cuello. Caminando, en silencio, la acotación sugiere que se encuentran en medio de un lugar medio húmedo, medio siniestro, en alguna capital, en alguna provincia, en algún pueblo o en algún imaginario espacio no concebida por nuestras cabezas, pero allí iban. La hora alrededor de las 5:30 de la tarde, o mañana, o madrugada, o el mediodía, o depende la hora en la que el personaje primero, cuya voz resplandece, quisiera situarlos. Solamente el segundo personaje de este cuento, de esta parábola, de esta obra de teatro, de este palabrar de versículos improvisados, era el único responsable que lo sabía. La única persona entonces capaz de generar un propósito singular para ambos personajes. Caminaron, caminaron, caminaron y se detuvieron. Y en espera y en la víspera del ruido mortífero de miles de autos, de canarios enjaulados, de personas desobedientes que se encontraban caminando a las afueras, no hicieron más que hacer un acto de contemplación primario, girando de su derecha hacia su izquierda y de su izquierda hacia su derecha, sin contar jamás que había un pequeño montículo negro en una esquina de un largo edificio que los observaba, una especie de mirador perpetuo electrónico. Sí, aunque vaya, en los textos dice que se trataba de una cámara de video. Una cámara de video y de vigilancia. A lo que explicaba el segundo hombre que estaba al lado del primero, que se trataba de un ser enano, diminuto, encapsulado, viendo los movimientos de cada una de las personas que se hallaban alrededor de ella. Pero no, la tecnología, de la cual estaba muy ávida de todo conocimiento y avance, el primer personaje sabía que era una especie no de enano, sino de un androide pequeño que giraba un montón de engranes para poder grabar en video y tener la evidencia de todo lo que alrededor pasara, haciendo ciclos perpetuos de 16 horas, 24 horas, 48 horas, y hacía una semana, y hacía un mes, y hacía un año, y hacía un montón de tiempo, hasta que este robot tenía que ser cambiado y sustituido por otro, o bien, si no, a este mismo cambiarle y ponerle un par de pilas. Un par de pilas redondas o cuadradas, o grandes o anchas o enormes, o de algún coche o lo que sea. Al menos lo suficiente para que cargara la batería, tuviera las energías suficientes el robot o androide y pudiera seguir grabando lo que sucedía alrededor. Dicho este paréntesis, que en el texto que tengo en las manos no aparece, pero aparecía constante en la segunda memoria poco distraída y más bien dispersa del segundo personaje, no hacíamos otra cosa más que envidiarle. Y bueno, me involucro ya en esta historia porque yo los encontré a este par de tipos en la calle, sí,
justo siendo evidenciado, registrado, fotografiado y videado por esta pequeña cámara que estaba en la esquina de aquel edificio. Los escuché, los reconocí inmediatamente. Sabía que se encontraban atrapados en un montón de libros o en un montón de páginas que no tenían sentido. Me puse frente de ellos. Hablé con mucho decoro. Me presenté claramente y les dije que mi nombre era el cuentacuentos que contaba cuentos de los cuentos que cuentan y que por favor no me confundieran con el cuentacuentos que le contaba cuentos a los cuentacuentos que le contaban cuentos a los cuentos que contaban. No. Ellos supieron muy claro de quién se trataba. Fue allí donde el punto de suspenso, donde lo más álgido de la obra literaria o del relato místico, imaginario, recóndito, fabuloso y mágico se encontraba. Porque después de un aterrador no silencio, nos miramos fijos. Yo al primero, el primero al segundo, el segundo al tercero. Hice una pausa detenida de derecha a izquierda y de izquierda a atrás y de atrás hacia adelante. Y solamente habíamos 3 personas. El que yo era, porque los había descubierto, el primero que había aparecido en las letras de aquel libro y el segundo que había surgido a partir de las confusiones y relatos poco ortodoxos del primero. Crucé los brazos. Quedé en silencio, permanente, entre paréntesis, convencido quizás de que también era una confusión, o éramos partes de aquel cuento, o aquella historia, o aquel texto no narrado, de algún escritor poco confiado en que sus personajes no pudieran haber tomado vida, y no se trataba de alguna fantasía, ni de algún cuento mágico, ni alguna suspensión que estuviera allí de algún estudio cinematográfico, no, se trataba de nosotros 3, que en silencio no completado decidimos preguntar quién nos había mandado. El segundo personaje no supo qué decir y salió corriendo. Cuando encontró una alcantarilla a lo lejos, ¡pum!, se metió. Era oscuro, era ruin, era sucio, era húmedo, pero una vez incrustado en aquel tubo de alcantarilla, ¡pum!, un punto. Sí, así como lo oyen, un punto negro se colocó a nuestra derecha. Como un suceso de magia, fue aquella imagen redonda, perfecta y oscura, colocándose al lado del primer personaje y el segundo. El primer personaje sonrió y dijo que aquel era el destino de esa persona. Aquella persona que no tenía un nombre y que era corporalmente agraciado, sin embargo carecía de corporalidad. Algo extraño quizás para quienes me estén leyendo y algo más bizarro para mí que lo estoy contando. La primera persona, engrandecida y ensoberbecida, si es que la palabra existe, y si no, recapitulemos. La persona primera que se encontraba y me dijo con grandilocuencia que era yo quien tenía la certeza de que aquel punto significaba un signo. ¿Un signo? ¿Un signo de qué? Un punto que le antecede otro punto y se forma una extensa suspensión. Le dije con un poco de risa y nervios porque no sabía cómo enfrentarme a aquella persona tan enorme en conocimientos. Me dijo que no, que se trataba de algo más. Y de repente él se echó a correr. Y al borde de aquella alcantarilla donde el sujeto segundo se había metido, me dijo hasta luego, gracias y adiós. Se sumergió de repente. Vi que cuando él se metió salían algunas luces destellantes y él salía. Algo raro y extraño, yo pensé que se trataba de algún vapor, algún animal, alguna bolsa de plástico, un residuo que pudiera flotar, algo que flotaba encima de mí que se iba a colocar junto a aquel punto en el que se había convertido el segundo personaje. Estaba extrañado, ¿y cómo no estarlo? Volteé de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de derecha atrás y de atrás hacia adelante. En un susurro,
aquella especie de alma color blanca transparente o azul verdoso o amarillo claro, susurraba que si yo podía ver a los personajes y si podía haber empatado con ellos en palabras y versos y en acciones diversas, no era otra razón, sino que pude haber hecho eso. Claro, pude haber hecho eso, descifrado aquel ente que pasaba sobre mí y haber visto en ese hombre convertido en un punto final, porque yo era el escritor de aquel cuento, aquella maravilla fantasiosa, que no era más que una idea engorrosa y gaseosa de un montón de palabras que estaba confundiendo, porque al escribir la historia, el principio de un cuento me había quedado dormido sobre un montón de tinteros. Y fue allí donde desperté. Supe que el punto final había sido precedido por una persona que tenía infinidad de palabras, más de las que yo puedo contar, más de las que pude haberme imaginado y mucho más que todos los libros que tengo aquí atrás, incluso algunos aquí a mi lado. Era entonces yo capaz de convertir a través del proceso imaginativo, la lectura, y el sueño, era capaz de convertir todo eso en un suceso mágico para que más personas pudieran lograr algo y de sus sueños, sus días, sus historias y sus pesadillas lograron empatar con alguna letra perdida en alguno de sus cuartos, de sus casas, departamentos, para crear en síntesis un cuento, una historia que para todos, logre ser un suceso eterno. Claro, no interrumpo más, quizás la antorcha me ilumine y pueda leer algún cuento en aquella parte, aquel rincón, en aquella esquina, en la cocina, en la sala o en un espacio reservado que tengo como oficina. Hasta luego y muchas gracias.